Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por venir a este acto de presentación de este libro, Torrelavega, historia de sus cines. En primer lugar, tengo que agradecer a Álvaro Sáiz Uría, que ya colaboró extraordinariamente en la elaboración de esta obra hace ya año y medio. Pues ahora nos ha querido también brindar pues este pequeño homenaje hacia el cine y a los grandes estrenos que hubo en Torrelavega en aquella época, en los años 60 especialmente, con estos programas en cartón de películas que marcaron una época en aquellos años. También quiero recordar, ya fallecido, a Justo Echevarría, que tanto me ayudó en buscar huellas de esta ciudad y concretamente también en el cine. Visitamos a muchas personas, como después citaré, para la elaboración de este trabajo, que yo creo que era necesario por una razón, porque muchas veces estamos pensando en la situación que padece la ciudad en estos momentos y evocamos tiempos mejores que pudieron ser aquellos de la década de los 60, donde Torrelavega tuvo importantes cines que marcaron una época y que todos, por la edad, pues recordamos fielmente en la memoria. Por tanto, voy a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido el cine a lo largo de los años aquí en Torrelavega, evocando primero una biografía muy poco conocida. Quizás de esta sala pues la pueda conocer Alejandro Campo, porque es de origen de Sierrapando, y que fue la biografía de Jesús de Movellán Varela. Jesús Movellán Varela, nacido en 1901 en Sierrapando, y que este hombre, probablemente por razones, no puedo decirlo con seguridad, pero sí he conseguido algunas pruebas que probablemente por evitar el servicio militar en aquellos tiempos en los que muchos españoles pues tenían que ir a la guerra a Marruecos, pues él emigró, marchó a Estados Unidos y triunfó como gran actor en la meca del cine entonces, que era Hollywood. Allí participó en varias películas, se le consideró un gran actor y regresó a España a finales de la década de los 20, cuando ya estaba, digamos, agotándose la dictadura de Primo de Rivera, y en Madrid participó en una película, el primer largometraje español de cine sonoro, que fue en torno a un hecho concreto de La Puerta del Sol. No recuerdo ahora el título de aquella película, pero la figura de Jesús Movellán fue una figura que es desconocida para muchos ciudadanos y que sin embargo ha sido una figura extraordinaria en la historia del cine y sobre todo en la aportación de esta ciudad al cine en el mundo. Sabemos muy poco de Jesús Movellán, pero vale lo que digo en el sentido de que nació en Sierrapando en 1901, no sabemos en qué fecha murió y dónde murió, probablemente en Estados Unidos, y que sus grandes películas las protagonizó en Hollywood y que participó, como he dicho, en la primera película sonora española en 1929 en Madrid. Eso es lo que sabemos de Jesús Movellán. Y en recuerdo de este gran personaje torrelaveguense poco conocido y del que poco se ha escrito, pues digamos que presentamos este acto en homenaje al cine y de lo que fueron pues aquellos grandes espacios cinematográficos que se construyeron en Torrelavega a partir del año 1945. Porque podemos decir que el cine en Torrelavega surgió por un ambulante italiano, Luis Baccari,
que puso una especie de gran telón para poder cubrir a los posibles espectadores en el año 1911. Hay alguna imagen de este cine Beccari al aire libre en Torrelavega, y que estas imágenes, como digo, se han publicado. Este hombre no debió tener o no debió lograr un éxito importante por el hecho de que vivió y murió en el asilo, donde se tuvo que refugiar, probablemente porque no tenía medios de vida, y que el cine pues no le dio lo que él podía esperar. Este cine, para que nos podemos ubicar mejor, estuvo donde estuvo muchos años el Bar Cuca, en la avenida Menéndez Pelayo. Allí no había ninguna construcción y allí se instaló este hombre italiano, Luis Beccari, en el año 1911. Ya para entonces funcionaba el Teatro Principal, que se había construido e inaugurado en 1905, gracias a la iniciativa de varios empresarios torrelaveguenses, y de alguna manera pues el Teatro Principal pues vino a sustituir al que fue durante muchos años el Teatro Hoyos, que existió en Torrelavega en los 15 años finales del siglo XIX. Del inicio por parte de este Luis Beccari de lo que podemos entender como el cine torrelaveguense, tenemos que pasar a otros cines que fueron instalándose en algunos lugares muy curiosos. Yo he tenido referencia de ellas pues gracias a Álvaro, que ha coleccionado también notas de prensa que publicaban las publicaciones locales torrelaveguenses, y que existían pues pequeños cinematógrafos en diferentes lugares de Torrelavega. Pero digamos que la etapa de los grandes cines en Torrelavega, después del Teatro Principal, viene después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, con la construcción del Cine Avenida. El Cine Avenida, todos sabéis que se construyó en la avenida Menéndez Pelayo, donde hoy hay un bloque de viviendas de 7 alturas, y este cine estuvo funcionando hasta el año 1973. El Cine Avenida fue una iniciativa también de una serie de empresarios torrelaveguenses, en este caso de los apellidos Canales y Collado. Tuvo un excelente éxito, y a los 6 meses se inauguró el Cine Teatro Garcilaso, que fue, digamos, el gran teatro de Torrelavega durante muchos años. Había una cosa que diferenciaba al Cine Avenida del Teatro Garcilaso, y es que el Cine Avenida no tenía posibilidades de tener pues, actuaciones musicales, actuaciones de teatro, actuaciones de solidaridad muchas veces, como se organizaron en los años 50, con situaciones que ocurrían en España o aquí en Torrelavega, pero el Teatro Garcilaso sí, y fue el lugar donde muchos acontecimientos de los torrelaveguenses de aquella época se celebraron, por cierto, con gran éxito, quizás porque el ocio en aquel tiempo pues, era un ocio reducido, y las alternativas de ocio pues, eran más bien escasas y no estaban a la altura del momento, y eso imposibilitaba pues, que mucha gente tuviese otras alternativas, y era pues, como existió en Torrelavega en los años 50 y 60 sobre todo, pues era el paseo por los Portalones y el acudir al cine a cualquiera de las funciones, que eran a las 4:30, a las 7:30 y a las 10:30 de la noche. Esa era la alternativa que tenían una gran mayoría de torrelaveguenses en aquel tiempo.
Hablando de otros cines importantes que están en la memoria ya de gente desgraciadamente desaparecida, pues en el año 1927, en la calle Argumosa, la calle que todos conocemos, que es la de donde estaba el teatro principal, allí estuvo el Salón Royal, que desde el año 1927 hasta el año 1936 pues tuvo una importante actividad cinematográfica, y ello se observa perfectamente en la cantidad de programas de mano que Álvaro tiene de este cine. En esa misma calle, y desde 1931 a 1936, existió el Salón Cinema, que ocupó, fue cárcel durante la Guerra Civil, y estaba instalado donde Pablo Maestre abrió, pasado el tiempo, el Cosechero. Allí estaba el Salón Cinema. Y estaba también otro lugar que era cita de los aficionados al cine, que era el Salón Olimpia, que también muchos recordarán dónde estaba este salón, que estaba en la calle José María de Pereda. Este Salón Olimpia funcionó entre 1927 y 1933, y en él se celebraron pues, combates de boxeo, partidos de baloncesto, y también se destinó a bailes de la época. Digamos que esto era los precedentes de la gran irrupción de los grandes cines en Torrelavega a partir del año 1945, que fueron, como digo, la Avenida y el Coliseum Garcilaso. La Avenida se puso en marcha, como ya he dicho antes, en 1945, a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, por los empresarios de Torrelavega que también he señalado, Canales y Collado, y se inauguró al lado, como sabéis, de la Estación de la Costa. Y digo la Estación de la Costa porque era muy curioso, porque cuando estaba a punto de terminar muchas veces la película, pues aparecía siempre un rótulo en rojo diciendo que el tren estaba ya en la estación. Si el público o parte del público no quería perder el tren, que era el medio de locomoción natural de aquellos tiempos, pues ya sabía que tenía que dejar la película y no ver, probablemente, pues morir al malo, o ver el beso final, o también el hallazgo del tesoro, si la película era de ese contenido. Pero el cine Avenida, como digo, marcó una época porque fue un cine de gran belleza, muy bien elaborado su proyecto, y 10 años después de su inauguración, además, se cambió no me acuerdo ahora el nombre de la gran para ver la película, la pantalla. Se cambió la pantalla, en lo que fue otra apuesta de los empresarios por modernizar aquel cine. Este cine, algunos lo recordarán, y alguno ya me ha dicho, Carlos por ahí me comentó antes que asistió a al propio estreno. El estreno fue el 31 de mayo de 1945 con El Mago de Oz, y en aquel tiempo, en aquellos días, se vivía además un ambiente en Torrelavega muy festivo y muy patriótico en lo local, ya que se había ganado al Racing en el Sardinero por 5-3, resultado que no era fácil de conseguir por los torrelaveguenses, por el equipo torrelaveguense. Este cine Avenida, como digo, contó con verdaderos avances técnicos y novedosos para la época, y todavía, algunos recordarán, por las grandes colas que hubo en los exteriores de este cine al asistir a aquella película, Lo que el viento se llevó, que marcó una época muy importante
y que significó pues toda una excitación de los ánimos en Torrelavega por ver aquella película. El teatro Garcilaso, antes he dicho que el Cine Avenida estuvo abierto hasta el año 73, me he confundido, estuvo abierto hasta el año 70. En el año 70 la propiedad decidió vender los terrenos, se cerró el cine, se derribó y finalmente se construyó las viviendas que allí están. Concretamente tengo aquí la transcripción de un comentario que apareció en el diario Alerta, hablando de que otro cine que desaparece, y esta vez le toca el turno a la Avenida, cuya demolición está sentenciada para pronto. No hace muchos años Torrelavega contaba con 2 teatros y 4 cines, hoy solo quedan 2 salas para cinema. Estamos condenados a no ver una representación teatral, entregados al llamado séptimo arte, que por las trazas está dejando de ser eso, arte, para convertirse en una diversión de consumo, signo de los tiempos. No hay más remedio que someterse con tristeza, pero someterse. Y el 7 de septiembre se proyectó la última película de este cine, el 7 de septiembre de 1970, titulada Lili Marleen, y allí pues ya sabéis que se levanta en estos momentos pues un edificio de viviendas. Y el 14 de diciembre de 1945, unos meses después, se inauguró el Teatro Garcilaso. Se inauguró el Teatro Garcilaso con una película, La hermanita del mayordomo, mientras en la Avenida, que era el otro gran cine de Torrelavega con el Principal, se estaba emitiendo la película Estaba escrito. El Garcilaso acogió muchas iniciativas torrelaveguenses porque era el único cine que estaba dotado en aquel tiempo para acoger aquellas iniciativas, obras de teatro realizadas por propios torrelaveguenses. También las zarzuelas. Torrelavega tuvo un tiempo entre los años 50 y 60 de gran fuerza en cuanto a las zarzuelas a nivel nacional, y también otras actuaciones que realizaban pues, jóvenes de Torrelavega, pues, muchas veces en solidaridad con causas que debemos considerar nobles porque evidentemente eran realmente nobles y generosas. Siempre se me quedó grabado una frase, una anécdota que contó Julio Ruiz de Salazar en alguno de sus artículos, rememorando el cine Garcilaso, donde señalaba que fue testigo de una anécdota que él mismo desveló. Esa anécdota dice que un domingo, en sesión de tarde, entran en la sala 2 mujeres de un lugar próximo. Miran, remiran, observan las águilas, el terciopelo, la alfombra, el techo con sus lámparas. Todo pasó por sus miradas de sorpresa. En un instante pregunta a una de las visitantes a su acompañante: ¿quiénes son los de allí arriba? La respuesta, según narró Julio Ruiz de Salazar, fue inmediata y contundente. Mujer, contestó, el de en medio es Franco, el de la izquierda Coliseum y el de la derecha Garcilaso. Y así se quedó el tema, y todos convencidos de que efectivamente era Franco, Coliseum y Garcilaso. El verdadero protagonista de historia en Torrelavega pues fue Garcilaso, como bien sabéis, que fue el perteneciente a la familia que dio origen a lo que hoy es Torrelavega. A diferencia de la Avenida, en el Garcilaso pues compaginó su actividad del cine con el teatro, la revista, la zarzuela, que permitió que se celebraran los concursos de zarzuelas que tanto prestigio, como he dicho antes, aportaron a la ciudad en aquellos años finales de los 50 y la década de los 60. Se organizaron las justas literarias, intervino en una ocasión, cuando estaba más descentralizado que ahora, probablemente,
el festival, lo que hoy es el Festival Internacional. Intervino la Orquesta de Radio Nacional de España con Ataulfo Argenta al frente, que fue un gran éxito. Y las justas literarias pues era un acontecimiento de arte y de letras que se celebraba todos los años en Torrelavega, que de alguna manera, bueno, pues se expresaba y proyectaba pues criterios muy nacionales de la época, pero que tuvieron bastante aceptación como vanguardia cultural de aquel tiempo. El concurso de zarzuelas, como digo, tuvo un prestigio nacional. Yo muchas veces, cuando repaso todas las actividades que se celebraban en el Teatro Garcilaso, que se celebraron en los 30 años aproximadamente, 28 concretamente, que tuvo de existencia, pues conforman lo que podría ser hoy un programa cultural perfectamente asumible, pero desde otros criterios, ¿no? Pues unas justas literarias, unas zarzuelas, un concurso de arte, unas jornadas de arte que tenían lugar en Torrelavega y que de ellas salieron importantes artistas de esta ciudad. En definitiva, creo que las actividades que allí se celebraban, compaginando la actividad comercial del cine, pues fueron realmente importantes para Torrelavega. Además, antes hablando del tema de la zarzuela, muchos torrelaveguenses que estén con vida y que asistieron en la noche del 17 de agosto de 1960 a una de las zarzuelas que se proyectaba ese día o que se estrenaba ese día, pues vieron cómo de repente la luz se perdió, se cortó, y es que se había quedado la ciudad sin luz a cuenta de la famosa tragedia de la rotura del dique La Luciana, de la empresa de minas de Reucín, y que originó, como todos sabéis, 18 muertos, y que yo insisto muchas veces en que todavía no se ha investigado a fondo este hecho, y sobre todo la empresa que fue la causante de esa tragedia, porque el propio Leopoldo Bárcena, que fue director de las minas durante mucho tiempo, lo dijo en varios escritos elevados a la alta dirección que estaba en París, les advirtió de que un día podía ocurrir esta tragedia, y ocurrió esa noche del 17 de agosto con el coste de 18 personas que murieron, y una de ellas, una niña de 3 años entonces, jamás apareció el cadáver. Bueno, pues como digo, en el Teatro Concha Espina, pues en el Teatro Garcilaso, pues se celebraron muchísimas actividades que debemos considerar como muy positivas para Torrelavega y en el momento en que se celebraban. Por ejemplo, las funciones probenéficas organizadas por la Juventud de Acción Católica, con el asesoramiento de Milagros Teira y Santiago Ibarra, y la colaboración de Luciano González, Lorenzo Morante y Adolfo Cayón. Bueno, pues en estas funciones que se hacían, en este caso se hicieron a favor de los damnificados de unas inundaciones tremendas que hubo en Valencia, pues hubo una respuesta mayoritaria de la ciudadanía torrelaveguense. Las butacas se vendieron a 15 pesetas y en las butacas del anfiteatro a 5, e intervinieron muchas personas que están en la memoria de todos. Unas han fallecido y otras afortunadamente siguen con vida. Os voy a leer algunos de los intervinientes para que nos demos cuenta de cómo la ciudad participaba en estas actividades. Concretamente en esta que se celebró el 15 de febrero de 1953, participaron María Jesús y Milagrines de la Vega, Margarita Casares, Jesús Mantecón, Rosina Tella, Fernando Asensi, Elenita Azcárate, Leopoldo Ruiz Capillas, José Antonio Leñero, Manolita Pedrosa, Nino Manuz,
María del Pilar Sierra, Emilio Gómez, Rosario Lázara, Rafael Velarde, con un sexteto orquestal bajo la dirección de José García y locución a cargo de Santiago Ibarra, hijo, que nos acompaña en este acto. Como digo, la sociedad civil de Torrelavega pues, participaba en estas actividades que eran todas ellas muy entrañables y muy positivas para la convivencia ciudadana y también para dar sensación de que la ciudad vivía todos estos acontecimientos. Por ejemplo, tenemos que recordar también en el Teatro Garcilaso pues la presencia de la obra Katiuska, que tuvo también pues, una proyección importantísima en aquella época, y también actuaciones de la rondalla de Isaac y sus muchachos, y todas aquellas que de alguna manera formaban las energías de Torrelavega, culturales y artísticas, se unían para la celebración de este tipo de actos, casi siempre en solidaridad con alguna causa. Está, por ejemplo, la obra que se hizo en favor del asilo, la del manojo de rosas del maestro Sorozábal, que se representó el 25 de abril de 1952 y que tuvo la dirección de orquesta el Luchi Lázaro, que era hijo de Lucio Lázaro, que murió muy joven el hombre, y que tuvo como actores pues, a personas que algunas de ellas conocemos, como Lolita Ceballos, María Rosa Teira, Elvira Lucio, Marucci Rosino, José Izaguirre, Pepe Izaguirre, Ramón Capel, Santiago Ibarra y Andrés Argos. Estas personas participaron en todas estas actividades y lo hicieron con esa generosidad que siempre demostraron las generaciones de aquel entonces a la hora de realizar este tipo de actividades. Podemos decir que eran otros tiempos, que no había otras alternativas de ocio, pero lo cierto es que se vibraba y se vivía con este tipo de acontecimientos como fue la Semana de las Letras y las Artes, que se celebraba todos los años en Torrelavega y que tenía pues, una gran proyección nacional, porque tenía Torrelavega entonces buenos valedores en la prensa madrileña, y entonces se lograba que muchos acontecimientos teatrales, artísticos que se celebraban aquí, pues tuviesen refrendo o referencia en la prensa nacional. El Garcilaso cerró sus puertas con la película La hermanita del mayordomo, el 28 de agosto del 73. Todos sabéis que el lugar donde estaba el Garcilaso, que años antes se había reformado y se había hecho un cine moderno y bueno, a la altura de los cines que había en otras ciudades de España, ahí se instaló entonces Almacenes Serafín, que fueron los primeros grandes almacenes con una escalera mecánica que se instalaron aquí en Torrelavega, y también posteriormente el Banco Popular, y ya una vez que el Banco Santander absorbió este banco, pues en el 2017 es sede del Banco Santander. Cuando cerró este cine-teatro fue un acontecimiento muy pesimista en Torrelavega. Yo he recogido una frase que dejó escrita Pepe Izaguirre cuando escribió que si la desaparición del casino constituyó un atentado arquitectónico, y es cierto, la del Colisión Garcilaso constituyó un atentado arquitectónico y cultural, ya que al desaparecer se quedó Torrelavega sin lugar apropiado para ballet, teatro, conciertos, zarzuela y demás manifestaciones artísticas, hasta que la ciudad contó ya con un teatro en el 2007 o el 2008 del presente siglo, lógicamente. Bueno, paso a citar otro cine que tuvo importancia y que localizar algunos datos y algunos protagonistas de aquel cine me ayudó Tony el Rumbero, que está aquí en el acto también,
que fue el Cinema Solvay. Este cine se inauguró en el año 1927, 2 décadas después de que Solvay echase a andar. Pues la dirección de la empresa abrió este cine, y como se puede recoger o se puede leer en el impulsor, pues a este cine, pues en principio, en aquellos años iniciales de su inauguración, pues asistían pues los empleados, los obreros y sus familias. Eran esencialmente las personas que iban a este cine. En los años 30 y siguientes, con la llegada del cine sonoro, pues Solvay arrendó el cine a la empresa cántabra Roldán y compañía, que llegó a tener otras salas en la ciudad y en otras provincias españolas. Digamos que fue una empresa santanderina que tuvo una proyección nacional muy importante en aquellos años, y en el año 1947 se hizo cargo del cine la familia Calle Fernández, formada por los maestros Salomón Calles y Covadonga Fernández, que antes de establecerse en Torlavega para impartir la enseñanza, pues la ejercieron en Lastres, en Asturias. Los 5 hijos de este matrimonio, que nos acompaña Ángel, pues trabajaron de firme en este cine y en hacerle algo importante, cuando la familia también estaba impulsando y creando los comercios Covadonga en Torrelavega. En la llegada de esta familia al cine se puede entender como casi circunstancial, en el sentido de que un hijo del matrimonio, Salomón Salín, que trabajó en la Caja de Ahorros, que muchos le conoceríais, trabajó, como se trabajaba en aquellos tiempos, pues de gratis total, con los que tenían el Cinema Solvay, que era la familia de Ruiz Arenal. Y enterado de que podían dejar el cine, pues animó a sus padres, porque él tenía verdadera afición cinematográfica, desde el punto de vista técnico, pues animó a sus padres a hacerse cargo de este cine, cosa que hicieron y que explotaron hasta los años 60, que ya le dejaron en manos de Gutiérrez Oyuela, de uno de los hermanos de Américo Gutiérrez, que fue otro de los grandes protagonistas y de promotores de cine aquí en Torrelavega, y fallecido hace muy pocos años. La película, bueno, aquí en esta familia del Calle Fernández, pues tenía una serie de comercios ya en Torrelavega, entre ellos el de la Plaza Mayor, Calzados Covadonga, que en algunos programas de los que tiene Álvaro aparece como patrocinador de esos programas en lo que era ya publicidad comercial. Muchos de esos programas pues estaban avalados por firmas comerciales de Torrelavega, que en aquel momento pues ya empezaban a hacer publicidad y a darse a conocer. Este cine tuvo también su importancia porque de alguna manera esto atendió a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivían en esa zona de Barreda hasta Suances, aunque siempre hubo una entente entre la empresa que llevaba los cines de Suances y la empresa de Barreda, en no pisarse, digamos, los clientes de estos cines en aquel tiempo. El local hoy donde estuvo el cine pues está destinado a otras actividades. Allí se pueden hoy pues seguir ensayos y conciertos del coral de la empresa, el coro Santa María, y se mantiene abierta pues la cafetería del viejo casino y algunas otras actividades de empresa que se han ido manteniendo. En el año 59 aparece otro gran cine de Torrelavega, que fue el Concha Espina.
El Conchaspina fue otra iniciativa de una familia torralaveguense, los Razueta, que construyeron este cine que tuvo un gran valor y una gran importancia en la ciudad en aquel tiempo. En el Conchaspina, antes de inaugurarse, se celebró al menos, yo tengo documentado al menos un combate de boxeo entre Ungidos y Luis Folledo, que ganó este último Folledo por los puntos, y algunas otras actividades que no tenían, digamos, un lugar adecuado para celebrarse y que encontraban en este tipo de cine, de teatro, de Conchaspina, pues encontraban un marco adecuado para su celebración. Los que asistieron a aquel combate de boxeo, pues bueno, todavía recuerdan que la organización instaló el ring en la amplia sala de butacas, rodeado de cientos de sillas de romería y numeroso público de pie que siguió este combate, que fue un acontecimiento local muy importante. Esta sala de cine se estrenó o se inauguró el domingo 11 de octubre de 1959 con una película, El mundo de las mujeres, probablemente el que dio el nombre a este título se anticipó con mucho tiempo a los tiempos actuales, pero lo cierto es que esta fue la película con la que se estrenó el Conchaspina. El mundo es de las mujeres, de Jan Negulesco. Este cine Conchaspina tenía una gran pantalla de 46 metros nada menos, y 30 filas de butacas, unos 1.500 espectadores. Fue el gran cine en espectadores. Llegó a tener 236 butacas de club, 43 de delantera de club y 1.218 butacas de patio. Es decir, se trataba de un cine grandioso por su capacidad. Y fue además un cine novedoso por el hecho de que una empresa americana que se encargó de su técnica, pues mandó a sus técnicos a Torrelavega para la instalación de este cine. El cine Conchaspina también sirvió para grandes acontecimientos. La sociedad ya estaba, digamos, evolucionando aceleradamente, y entonces en el cine Conchaspina se organizaron grandes conciertos musicales, y en uno de ellos, uno de los grandes participantes fue Julio Iglesias, en el año 1970. Es decir, estábamos ya en los últimos años del régimen, y el 20 de agosto de 1970 Julio Iglesias participó en funciones de tarde y noche en el cine Conchaspina, y después, ya más tiempo más adelante, incluso se llegaron a celebrar mítines de partidos políticos, entre ellos, por ejemplo, uno muy famoso que fue de Manuel Fraga en una de las elecciones, creo recordar que fue en las elecciones de 1979 o de 1982, cuando se celebró este mitin en el que participó Manuel Fraga. La última película que proyectó el Conchaspina fue en el año 1990, con La muerte de un campesino, y este cine pues fue adquirido, como sabéis, por el Ayuntamiento de Torrelavega, probablemente siendo alcaldesa Blanca Rosa, y en el año 2007 pues fue inaugurado como teatro, el Teatro Conchaspina, después de una cofinanciación del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria. Hace poco yo creo que Alejandro Campo me habló de que se había recuperado un busto o no se sabe dónde está el busto que hubo en este cine siempre de Conchaspina. Hay una fotografía en el libro donde se ve a una serie de acomodadores y al fondo el busto que estuvo siempre en ese cine hasta que desapareció y se iniciaron las obras para la transformación en
teatro, o alguna persona en concreto, no lo sé, pues pudo llevarse este busto que, como digo, marcó una época porque el cine precisamente fue denominado Concha Espina en homenaje a la escritora Concha Espina. Después, después de toda esta caída de lo que es el cine de los años 1955 a 1973, que desaparecen todos, menos el Concha Espina, surge una iniciativa, digamos, cultural, académica, en el Instituto Besaya, que se había inaugurado en el año 1971, y en esa iniciativa tuvo mucha importancia y trascendencia la pasión que sentía por el cine César Rosino. César Rosino, otro torlavense fallecido hace ya 2 o 3 años, que fue consciente como profesor del Instituto Besaya y teniendo a Demetrio Cascón de director, de la necesidad de seguir formando a jóvenes, a escolares, en actividades cinematográficas, y ese cine, el Cine Club Besaya, funcionó muchos años, 13 o 14 años, prácticamente comenzó a morir cuando César Rosino fue trasladado como catedrático a La Rioja, pero tenemos que decir que tuvo un papel muy importante y desarrolló una actividad extraordinaria, y que debemos esencialmente a César Rosino, que siempre vio la necesidad de crear este cine, y para ello pues, tuvo que pedir fondos al Ministerio de Educación y Ciencia, con el visto bueno de la dirección del centro, por el hecho de que él consideraba que llevar el cine a todos los alumnos del Instituto Besaya de Torrelavega era necesario, y también a Torrelavega después de la pérdida de los cines que se había conocido en los últimos años. También involucrar a los alumnos y el resto de los asistentes en una actividad cultural que les podría interesar, desarrollar un espíritu crítico y crear afición al cine, generando actividades que fueron de gran valor y muy interesantes, no solo en Torrelavega, sino en otras poblaciones de la comarca torrelaveguense. El Cine Club Besaya, además, fue un signo de anticipado, digamos, de libertad creativa, por el hecho de que las películas pues, que se daban difícilmente se podían encontrar en los cines comerciales, quizá porque no eran taquilleras, pero ese objetivo de César Rosino de desarrollar un espíritu crítico o de llevar el cine a la conciencia de muchos jóvenes que entonces estaban en las aulas, pues tuvo su relevancia y su importancia, y yo creo que tuvo éxito porque funcionó de una manera un tanto autónoma. Las autoridades académicas, tanto de la dirección del centro como del Ministerio de Educación y Ciencia, no intervenían prácticamente en la organización de en la programación que se realizaba, todos los cursos en este cine. Y con César Rosino pues hay que destacar algunos nombres que merecen ser recordados, muchos de ellos evidentemente todavía, gracias a Dios, están entre nosotros, como José Ramón Cordera, que fue profesor, Juan Pérez Abascal, que participó también en Radio Torrelavega con Carmelo Oria ya cuando se fundó por el año 1954, Ángel García Amenábar, Jesús García, que fue concejal años después en el ayuntamiento, y digamos que estas personas pues debatían los programas cinematográficos y las películas que se iban a proyectar en el cine. Y de ahí probablemente pues también surgieron grandes vocaciones cinematográficas
en esta ciudad, como pueden ser por las de Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Telechea, y ya actores, pues, como hemos tenido, pues, de la talla de Julio Núñez, o Fernández Resines, que han marcado una época y que destacan por lo que han significado en el cine. Desde luego, César Rosino merece ser recordado por esas actividades que llevaban a cabo en este Cineclub Besaya, que tuvo una época, creo que muy provechosa y muy positiva en aquel tiempo, en concienciar críticamente a muchos jóvenes y preparar a una buena parte de la sociedad, pues, en tareas ya más colectivas que iba a traer o iba a conllevar el acceso a la democracia años después. También tuvimos otros cines, y ya con ello voy a terminar, que fueron los cines Arlequín en Cuatro Caminos, que una empresa de Santander los puso en marcha, Juan Calzada, los puso en unos bajos, y allí se puso en funcionamiento por primera vez la Filmoteca de Torrelavega, ya en los años 80, y este edificio, pues, cuando fue declarado en ruina, pues, los cines también tuvieron que desalojar este lugar, que era entonces la calle General Mola, número 4 o 5, no lo sé, y que hoy es la calle Posada Herrera de Torrelavega. Y aparte de los cines Arlequín, hay que mencionar también el Cine Pereda, que digamos que con la Filmoteca de la Casa de la Cultura, una modesta filmoteca que tenemos en Torrelavega, pues es el último cine que hemos tenido en la ciudad. Tuvo de vida 10 años, yo creo recordar, desde el año 81 al 91, 92, que se incendió, y se perdió, pues, otro patrimonio que se tenía, en este caso la gestión de este cine, del Cine Pereda, correspondía a una empresa asturiana que instaló ahí este Cine Pereda, en lo que hoy son los bajos que hay entre Julián Ceballos y José María de Pereda. Ahí están. Este cine, mejor dicho, funcionó hasta el año 2001, me he equivocado, surgió sobre el año 91 y existió hasta el año 2001, que se produjo este incendio. Bueno, y esto en líneas generales, pues, es una parte, si se quiere pequeña, de lo que ha sido el cine en Torrelavega. El cine en Torrelavega, que, como he señalado anteriormente, tenemos que buscar sus antecedentes en el Teatro Hoyos, en el último tercio final del siglo XIX, después en el Teatro Principal, y después en una serie de pequeños cines que fueron surgiendo en Torrelavega, en diferentes pueblos de Torrelavega, en los años siguientes. Y a partir del año 45, pues, viene ese boom del cine, con la construcción del Cine Avenida y del Cine Garcilaso, y posteriormente el Teatro Concha Espina, y la actividad de otros cines, como he dicho antes, el Cinema Solvay o el Cineclub Besaya, que, como digo, tuvo una importante eficacia y labor en aquellos años importantes en los que desarrolló su actividad a través del recordado César Rosino. De todo esto señalado, vuelvo a insistir en una cuestión, y es en la necesidad de reforzar algunas de las biografías cinematográficas que hemos tenido. Antes he hablado de Jesús Movellán Varela, a quien nadie conoce,
tú, Alejandro y yo, y pocos más. Y este hombre, como digo, marchó a Estados Unidos en 1915 o 16. Allí triunfó en la meca del cine, en Hollywood. Realizó la primera película sonora en España, en el año 1929, y no sabemos dónde murió, ni su familia. Yo lo único que me atrevo a decir es que probablemente marchó a Estados Unidos en el año 16, huyendo de lo que entonces muchos españoles de a pie pues no podían resolver porque no tenían medios, que era salvarse de la mili a través de unos dineros, y por miedo a ser llamado a filas, pues se marchó a Estados Unidos, allí hizo su vida y allí triunfó en Hollywood como actor. Jesús Movellán Varela, 1901, yo creo que murió en los años 80 y yo creo que murió en Estados Unidos, pero no tengo la certeza absoluta de su muerte en Estados Unidos. Y después hemos tenido pues, a personas pues, de una proyección realmente importante como Manuel Gutiérrez Aragón, que ha sido el gran director de cine que ha salido de aquí, Mario Camus, porque su proximidad de nacimiento geográfica nos cae cercana, ya que en este instituto también asistió como estudiante cuando se inauguró en el año 1932, y después, digamos, los actores sobresalientes que han figurado con luz propia, como Julio Merino, Julio Núñez y Antonio Fernández Resines, y ya también como director tenemos a Pedro Telechea, que ha impulsado varias películas y ahora está trabajando en otra nueva. En definitiva, esto es el contenido de este libro: recuperar una parte de la historia de Torlavega, que muchos la recuerdan muy positivamente por el hecho de que, claro, en aquel tiempo las alternativas sociales eran escasas, ¿no? Los domingos y los sábados pues estaba el paseo por los Portalones, tomar el café en algún bar y acudir a alguna función de cine. Eso era, o ir al fútbol, los aficionados al fútbol. No había otras alternativas en aquel tiempo de Torlavega, en los años 50 y 60. Y bueno, también se recuerda en este libro a personas que fueron acomodadores, que fueron proyectistas. Por ejemplo, yo recuerdo ahora una persona a la que yo creo, desde mi punto de vista, se la desmerece llamándola pisondera. El premio Pisondera de cine de Torlavega. Bueno, pero ¿qué fue Pisondera? Pues sabemos que fue Demetrio Martínez, pero es que Demetrio Martínez tiene cara. Y en este libro sacamos su fotografía porque nos la prestó una nieta del que llaman Pisondera, cuyo único error, si es que se le puede adjudicar algún error, es que era que las empresas de aquel entonces pues tenían muchos fallos a la hora de mandar las películas a los cines, y se pateaba en el cine, y siempre se maldecía contra el pobre Demetrio Martínez, al que llamaban Pisondera. Yo creo que llamarle así el premio Pisondera a mí siempre me ha molestado, porque Pisondera tiene nombre y apellidos. Y lo de Pisondera era pues un apelativo que se le puso por fallos que no eran muchas veces de él, sino de las empresas que realizaban esas labores, pero que los que asistían a las películas de cine pues lo que hacían era patear y decir Metrio Pisondera, y se quedó con Pisondera. Bueno, pues todas estas personas
acomodadores, proyectistas, gentes que hacían posible el buen desarrollo de las películas, de los programas de cine, pues merecen un recuerdo y un homenaje por nuestra parte, como hemos realizado a través de este libro. Muchos de ellos, evidentemente, no les hemos conocido, otros sí, tenemos un vago recuerdo, y algunos, pues, evidentemente están en la historia y en la mente de todos, ¿no? Y esto era todo, únicamente, pues, agradeceros que en un día como hoy, pues, hayáis venido a este acto y bueno, pensemos que el cine, aunque le tengamos ya en casa, pues también conviene mirar a lo que fue y a los grandes protagonistas de aquel tiempo en la Torrelavega, que emplearon su dinero para construir cines que apostaron y que lograron que los torrelaveguenses de aquel tiempo pues tuviesen otra alternativa de ocio que hasta entonces solo tenían otros ciudadanos de otras grandes capitales o ciudades de España. Pues nada más, muchas gracias. Si alguien quiere... Después, este libro lo escribí yo sobre el impulsor en el año 1998, ya hace años. Entonces tenía unos guardados y a todos los asistentes que quieran el libro, pues le pueden recibir ahora como un agradecimiento por venir hoy aquí a este acto. El impulsor fue una publicación de Torrelavega entre 1873 y 1937, que tuvo como director y propietario a un personaje muy importante y quizás no suficientemente valorado, que fue el boticario Juan Francisco López Sánchez, a quien llamaban Espátula, y que este hombre es el único periodista de Torrelavega. Él era farmacéutico, evidentemente entonces no había periodistas que se dedicaban exclusivamente a esta profesión, pero él dirigió el impulsor durante más de 25 años y tuvo que estar y fue condenado a cárcel, 3 años de cárcel estuvo por una denuncia de un delito de injurias que le hizo además otro competidor, que fue el propietario del Cántabro, que fue además, curiosamente, Genaro Pelo Gordo, fue diputado por Cuba, y como yo digo, nunca fue a Cuba porque en aquellos tiempos lo fue por la provincia de Pinar del Río, y no necesitó ir a Cuba para ser elegido diputado cuando Cuba pertenecía a España. Pues en este libro se analiza la historia del impulsor, los 64 años que estuvo editándose en Torrelavega y también las dificultades por las que atravesó el pobre Juan Francisco López Sánchez, al que muchos años vamos al cementerio de la Llama, ante su tumba, a recordarle, porque fue un hombre muy meritorio en cuanto a defender lo que él consideró los mejores intereses de Torrelavega en la época que le tocó vivir. Nada más.